Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela, hoy 30 de abril del 2016. Como siempre, bueno, vamos a hablar sobre el 1 de mayo, vamos a hablar un poquito del Día de Trabajador, como lo dijo nuestro hermano el padre Pablo ahorita en el segmento pasado. Vamos a hablar sobre la dignidad que significa tener ese trabajo, sobre los derechos que tiene que tener el trabajador, porque son muy importantes los derechos, pero los derechos no van por encima de nuestras obligaciones. Entonces vamos a desglosar un poquito, vamos a ver qué nos dice el Pablo, qué nos dice Rosita y qué nos dice el Espíritu Santo también, Pablo. Sí, bueno, precisamente vamos a usar un documento muy importante, una encíclica muy importante, La dignidad del trabajo humano, que Juan Pablo II lo saca, él como trabajador allá en su tierra natal, se inspiró y estoy seguro que iluminado por el Espíritu Santo, que le guió para que esta encíclica formara parte del magisterio de la Iglesia, es decir, que es la doctrina social de la Iglesia en vivo. Vamos a hacer un resumen de lo que el Espíritu Santo iluminó al Papa Juan Pablo II y a los obispos en esta ocasión, hablando sobre el trabajo. Primero que nada empieza a hablar sobre el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho del ser humano, pero también es un deber del ser humano. Dios nos creó para que nosotros trabajáramos la tierra, la laboráramos y la transformáramos. Eso es inherente al ser humano. El trabajo no es como dice el merengue dominicano, que Dios lo hizo como un castigo. Eso es una aberración. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una capacidad que Dios nos dio maravillosa de transformar la tierra que Él nos hizo. Johnny Segovia precisamente una canción muy bonita donde dice, Dios nos entregó la tierra completa, pero nos pidió que nosotros la transformáramos. Él hizo los árboles, pero nos dio la capacidad de hacer los muebles y las casas. Dios no hace eso, nos dio la capacidad a nosotros para que juntos desarrolláramos la creación. En la Biblia hay una frase muy importante, que yo la aplico cuando hay algunos hermanos que vienen y me aplican la Biblia. No, padre, usted me tiene que ayudar porque dice la Biblia que usted tiene que ayudar a los pobres, a los que están hambrientos. Y entonces, pues bueno, yo le pongo un trabajito y dice, no, porque es que yo fui maestro, imagínense yo con mis manos. Y le digo, bueno, mire, si usted me nombra la Biblia, yo se la voy a nombrar también como hizo el demonio a Jesús. En 1 de Tesalonicenses 3:10, repito ¿cómo se llama? El versículo para que usted lo busque en su Biblia. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice así, el que no quiera trabajar, que no coma. Eso lo dice también la Biblia. El que no quiera trabajar, no es el que no pueda trabajar. El que no quiera trabajar no tiene derecho a comer. Por lo tanto, ningún ser humano debe de estar en una calle pidiendo limosna si se puede mover de un lado para otro. Eso es un parásito y nosotros no podemos seguir convirtiendo la limosna o la caridad cristiana en una limosna, como lo dijo también el Papa Benedicto. La caridad cristiana es promover al ser humano, no dar limosna, porque si usted le da limosna al limonero, el limonero se va a pasar la vida pidiendo limosna y eso es un vicio. Si usted quiere un limonero, llévelo, y si no sabe leer y escribir, llévelo a la Misión Robinson y prepárelo y capacítelo, y usted puede aprender un trabajo, agarre un trapo y limpie un carro, limpie las cantarillas, dígale a un restaurante, yo tengo hambre, como, y yo le lavo la ropa, pero es que usted no puede vivir sin trabajar. Eso es una cosa indignante del ser humano. Eso es otro elemento que podríamos ahora conversar. Todo trabajo dignifica al ser humano, todo trabajo, ningún trabajo es denigrante, a no ser el trabajo impuesto de explotación, de esclavo, ese sí es indignante. Pero un trabajo que yo haga libremente, limpiar una calle. Yo cada vez que tengo la oportunidad de pasar por los hermanos que nos están limpiando, a la gente del aseo, yo les bendigo y les digo, hermano, bendíceme, gracias en nombre de Venezuela, porque si no fueran por ustedes nos comen aquí las alimañas. El respeto por cualquier trabajo humano, porque el trabajo dignifica. Lo que no dignifica al ser humano es no trabajar. Es un mandato de Dios que hay que aplicar. Nuestras energías deben de ser aplicadas para transformar la naturaleza, no para contaminarla y no para destruirla. El tema ecológico va a ser un tema especial que vamos a tocar en el mes de mayo en uno de nuestros programas especiales definitivamente. Somos una parroquia ecológica y eso está pendiente.
desarrolla nuestra personalidad. El trabajo debe ayudarnos a nosotros a desarrollar nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir eso? A desarrollar todas nuestras capacidades y talentos que Dios nos ha dado y que el Espíritu Santo ha suscitado en nosotros y que son distintos. ¿Para qué? Para que al desarrollarlo yo con mi trabajo pueda enriquecer la humanidad, pueda enriquecer la sociedad. Por eso ningún trabajo debe ser antisociedad. Todo trabajo tiene que tener una función de dignificarse uno y de dignificar a los demás, a los que se van a beneficiar del fruto de nuestro trabajo. Desarrolla nuestra personalidad. Miren, cuando una persona lo jubilan y no hace nada y se mete en su casa, se muere a los meses. Porque se siente inútil. El ser humano no puede sentirse inútil. Si usted lo jubilan, póngase a hacer alguna otra cosa útil por los demás. Yo me acuerdo de mi abuela con 92 años que me hacía un arroz con leche y le decía, pero ya tú no tienes que trabajar más. Si no me trabajo me muero porque no encuentro sentido a mi vida. Sabiduría. Nosotros somos creativos hasta que Dios nos llame. No podemos ser parásitos. Contribuye, como es natural, al progreso de la sociedad. Es justo que de él se obtengan bienes materiales. Esto es otra cosa que podemos conversar. No es injusto que si yo trabajo y yo tengo la capacidad de ahorrar mi trabajo, yo después con el fruto de mi trabajo, no el robo ni la especulación, pueda tener mi propiedad, pueda tener mi casa, pueda tener el carro, lo que yo pueda hacer. Hay gente que despilfarra y se lo toma en aguardiente y no ahorra. Una persona que tiene capacidad tiene el derecho de usar el fruto de su trabajo para buscar un bien personal y material, para incluso reunir un capital. Eso no es malo. El problema es el uso que usted se le da, pero es un derecho que el trabajador tiene. Ya vamos a ver de todas las cosas que es necesario o que es justo que el trabajador mientras trabaje pueda disfrutar y compartir de él. Esclaviza cuando no es libre. Ningún trabajo obligado. Por eso yo me acuerdo allá en mi patria, al principio era un poco irónico las cosas, ¿no? Que el gobierno dice que hay que hacer trabajo voluntario, sí, pero el que no iba le quitaban el puesto o lo metían preso. Eso no es un trabajo voluntario. Trabajo voluntario es que a mí me nazca de corazón, después de yo terminar mi faena, dar un tiempo extra por la patria, pero eso no se puede imponer, hermano. Eso no puede ser obligado, tiene que ser libre para que ese trabajo se dignifique al ser humano. El desempleo, dice también la doctrina social de la iglesia, es una injusticia. No podemos permitir el desempleo. Eso es una injusticia. El ser humano tiene derecho, como decíamos, a su trabajo justo. Y santifica cuando sabemos ofrecérselo a Dios cada día. Yo con el trabajo me dignifico y me santifico. Si yo de verdad tengo esa intención de que con mi trabajo enriquecer a los demás, amar, como decíamos en el segmento anterior, a los demás, dar del fruto de mi trabajo para que otros lo disfruten. No tenemos que tener complejos. Aquí hay mucha gente acomplejada. No, porque yo voy a dar de lo que yo me gano, esto es para mí. Eso es egoísta. Qué bonito es que yo trabaje y que mi trabajo yo vea que lo está beneficiando otro. Y que si es un trabajo de Dios, yo me satisfago cuando el fruto de mi trabajo no solamente me beneficia a mí, sino a mis hermanos que me están rodeando. Pero para eso usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Qué bueno es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, eso, dice la canción, muy bonita. Bien bonito. Pero quisiera la opinión de mi hermana Rosita Moreno. Bueno, bien, fíjate, Pablo, que me parece maravilloso que hayas nombrado esos elementos que contempla la encíclica, porque justamente de esos elementos se tomó para la nueva ley del trabajo, nuestra ley del trabajo. Una ley maravillosa de vanguardia, en donde se habla ya no del trabajo como tal, sino del proceso social del trabajo, porque es tal como tú lo dices, perdón, el trabajo dignifica. El trabajo tiene que tener unas condiciones idóneas para poder servir tanto a la comunidad como a la familia. Es la prestación de un servicio, es un servicio social. Eso es el trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, es interesante conocer las bondades de nuestra ley de trabajo, donde se prohíbe inclusive la tercerización. Sabemos que una de las prácticas cotidianas que se hacían era que para no reconocerle los bienes a las personas que trabajaban, sus derechos, a lo que tú acabas de decir, del trabajo, condiciones laborables, acordes, ¿verdad? Simplemente
contrato un tercero, contrato ese tercero que es por un tiempo determinado, no asumo la responsabilidad de ese trabajador, no es partícipe de prestaciones, no tiene nada, ningún derecho, porque simplemente es un contrato. Entonces, eso, nuestra ley no lo permite. Pero es muy interesante, Rosa Mireya, referir eso y hacer la comparación, porque precisamente lo que estamos hablando en este primer punto es el derecho a trabajar. Exactamente. Ahora, después vamos a ver en el segundo y tercer punto los deberes del trabajador y los derechos del trabajador, para que entonces lo confrontemos con esa ley, ¿te parece? Exactamente, perfecto. Creo que es muy importante eso. Perfecto. Johnny, tú querías sobre el derecho al trabajo, porque Bueno, después vamos a entrar en... Imagínense ustedes que es bien importante, ¿no? Cuando tú terminaste la primera parte, dijiste algo que me llamó mucho la atención. Todos tenemos el derecho a trabajar. El trabajar es un derecho. Pero para que nosotros podamos tener empleo, tenemos que generarlo también. Nosotros no podemos hacer cosas de las que están pasando ahorita, donde están cerrando muchas empresas. Aquí de verdad que yo quiero ser bien claro. Tenemos que tener empresarios, pero empresarios que quieran sacar al país adelante, que tenemos que salir todos adelante. Entonces, para poder tener el derecho al trabajo, también hay otras cosas que se tienen que hacer. Tenemos que crear el ambiente adecuado para que podamos tener buenos empleos. Es bien importante también eso de que estabas hablando tú, Pablo, que es preferible morir, el que no trabaja no tiene derecho a comer. El que no quiera trabajar. El que no quiere trabajar no tiene derecho a comer. Es bien importante porque cuando el mismo apóstol Pablo lo llegó a decir, que el que no trabaja no tiene derecho a comer, y también te dice que es preferible morir que vivir pidiendo limosna. Eso también te lo dice el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que buscar con este grupo, sobre todo este grupo de muchachos jóvenes que tenemos en la iglesia, que tenemos aquí en TV Caricuao, que tenemos en Radio Macarao, que son muchachos que no están ganando absolutamente nada, sino que están aprendiendo una profesión y están contentos porque están detrás de las cámaras, están en los controles, están aquí, están trabajando en grupo porque están aprendiendo una profesión que les va a servir para el futuro. Y eso es muy importante. Hay otra cosa que cuando nuestro hermano Pablo habló, y me acordé también de esa frase de Bartimeo. Bartimeo era un limosnero. Y precisamente cuando él empezó a gritar, que empezaba a llamar a Jesús, Jesús, hijo de Abraham, por favor, entonces Jesús le preguntó, ¿qué quieres tú? Porque era un limosnero. Y entonces Bartimeo le pudo haber dicho que era una limosnita. Claro. Y entonces Jesús le iba a decir, bueno, toma tu limosnita. ¿Qué quieres tú? No, yo quiero que me devuelvan la vista, yo quiero ver otra vez. Entonces Jesús hizo que recobrara la vista a Bartimeo. ¿Pero para qué Bartimeo tenía que recobrar la vista? Para poder trabajar y dejar de ser limonero. Pablo. Qué bueno. Bueno, fíjense ustedes, podemos ir para pasar a esto, ¿no? Yo lo voy a invertir aquí. Vamos primero a ver lo que dice la encíclica de la doctrina social cristiana de la Iglesia, de cuáles son los derechos del trabajador. Y yo creo que ahí es donde yo quiero pedirle a que tiene dominio más de la ley que yo, a mi hermana Rosa Mireya y también a Johnny, ¿no? Fíjense ustedes lo que dice. El derecho del trabajador, tener primero un salario justo, digno y equitativo. ¿Qué quiere decir eso? Un salario justo significa que ese salario que reciba, en el caso que sea un empleado, porque una cosa, Johnny y mis queridos usuarios, es un empleo y otra cosa es un trabajo. Un empleo es un trabajo que yo hago para otra persona. Yo puedo tener un trabajo propio y puedo asociarme con algunas personas que tienen la misma profesión que yo, por ejemplo, una cooperativa de plomeros, y nosotros hacemos nuestra propia empresa. No trabajamos para nadie, trabajamos para nosotros mismos en empresa. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Yo acabo de venir de la ciudad de Miami. El hermano de Marina está allá. Y voy a tomar el ejemplo, me parece muy significativo para quitar el enigma de que todos los venezolanos aquí son flojos y comerciantes y no son emprendidos. Yo creo que este es un venezolano que emprende una empresa. Este muchacho tiene menos de un año en Miami y ya tiene una empresa propia reconocida, un camión van que montó una empresa de lavar carros, y de jueves a domingo saca de $2,000 a $2,500 al mes.
con su empresa privada menos de un año allá. Ya tiene un carro nuevo, va a asociarse con otra persona que tiene la cuestión de eso de peritos de carro y eso, y van ya, fíjense, yo le digo, no vueles tanto, ¿no? Pero esto es un tipo que tiene creatividad, que tiene inversión, ¿pero qué quiere decir eso? Que él se mete de jueves a domingo, limpiando carros en un sol más espantoso que el de aquí, trabajando y produciendo. Él no fue allí a turistear, él fue allí a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Él se pudo haber puesto en una factoría a trabajar para otro, pero él determinó hacer su propia empresa. Eso es muy importante también dentro del derecho del trabajador, porque estamos acostumbrados a vivir del otro, salariado. ¿No? Yo creo que el trabajador puede, incluso eso lo dice la encíclica, que puede crear su propia empresa. El trabajador puede ser empresario, pero para eso tiene que prepararse y capacitarse. Si no, tiene que aprender. Al principio yo fui mandadero y llegué a ser jefe de una oficina de mantenimiento allá en la ciudad de Nueva York, porque hay que empezar por debajo y hay que empezar desde chiquito a aprender que las cosas tienen uno que aprender y tiene uno después para que uno produzca, uno tiene que primero producir y aprender del otro que está produciendo. En eso coincido con Johnny. Que cubra las necesidades básicas. Ustedes saben cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Quiere decir que con el salario o con la entrada que tú recibas, tú debes de cubrir tu alimentación, tu vivienda, tu vestido, los servicios públicos que tú tienes que pagar, pero dice el Papa también que tiene que darte para tu recreación, incluso para que puedas ahorrar. Eso es un salario justo. Así que todavía nos falta un pullero para que nuestros salarios sean justos. Que cubra sus necesidades básicas, seguridad social. Todo trabajador tiene derecho a tener su seguridad social, prestaciones sociales. Tú lo decías antes, creo que está en nuestra Constitución. Y que sea un trabajo libre, que a mí me den la oportunidad de trabajar en lo que yo determine que yo puedo ser útil, en lo que yo quisiera hacer. Todo el mundo debería estar contento con el trabajo que hace. Es una frustración vivir trabajando de algo que tú obstinas. Hay gente que cuando llega el viernes se alegra y cuando llega el lunes maldice hasta Dios por el que tiene que ir a trabajar. Eso es una aberración. Cuando yo tengo ese concepto de trabajo, ese trabajo no puede ser productivo, no puede ser agradable. Tiene que ser... y entonces cuando se presenta la oportunidad de buscar plata sin trabajar, la gente prefiere entonces ir a buscar plata sin trabajar. Pongan para donde hay y todos esos vicios que nosotros tenemos que superar. Tiene derecho a la plusvalía. Vamos a explicar un poquito esto, ¿no? La plusvalía es un término marxista, ¿de acuerdo? No hay ningún rollo en aceptar esto, muy importante, ¿no? Cuando el empresario, y yo ni puedo hablar un poco de esto, invierte su dinero en una fábrica, en producir un producto, simplemente un libro. ¿Cuánto me costó a mí invertir para producir este libro? Tanto. Yo lo voy a vender en tanto. Tengo que pagar electricidad, tengo que pagar todo y tengo que pagarle a los empleados. Una vez que ya yo cubro todo lo que yo invertí, esa diferencia entre lo que yo invertí y lo que yo gasté, eso se llama la plusvalía. Después de cubrir todas las necesidades, porque el empresario tiene que cubrir lo que invirtió y gastó. Entonces, esa plusvalía se la mete siempre el capitalista, se la mete siempre el empresario. Y es justo que esa plusvalía también se distribuya con los trabajadores que a ese empresario lo hacen producir. Por eso es que el que está en una fábrica, en una empresa, tiene derecho a participar de la plusvalía también. No solamente que el dinero vaya al dueño de la fábrica, porque si no fuera por los trabajadores, esa persona no tuviera la producción que tiene. Eso me parece importante. Y tiene el derecho a crear su propia empresa cuando él lo determine. No tiene que morirse siendo asalariado ni empleado todo el tiempo, ¿no? Y por último, dice que tiene derecho a la huelga en caso de situación extrema. Es decir, que la huelga no es una cosa mala. Es un derecho que tiene el trabajador de que si no le cubren sus derechos, él puede ir a la huelga y eso está justificado por la doctrina social de la Iglesia. Eso no es marxismo ni comunismo, para que la gente no se confunda. Gracias, muy bonito todo lo que ha hablado nuestro hermano Pablo.
Muy bonito, Bueno, no, bellísimo, pero eso es lo que dice la sí, encíclica. exacto, muy lindo. Pero ahora yo quisiera saber qué me dice nuestra hermana Rosa Mireya. Bueno, Bueno, no, fíjense. dice la ley, ¿qué dice la práctica? Antes de ir a la ley, que estamos celebrando realmente el 1 de mayo. Justamente un grupo de obreros que estaban en Chicago luchando por esas reivindicaciones, ¿verdad? Y que tuvieron que morir, inclusive quemados, para que se les reconociera. Entonces, a partir de allí se decretó que era un 1 de mayo, en conmemoración a ese hecho, que se iba a celebrar el Día de los Trabajadores. Es decir, que esto por reclamar sus derechos fueron fueron asesinados. ha sido una lucha constante de todos estos trabajadores que de alguna manera, bueno, recordemos cuando comenzó las primeras industrias, que eran horas y horas y horas pegados allí trabajando con sueldo mínimo, donde los niños trabajaban, las mujeres embarazadas, los hombres, bueno, pues sin ningún tipo de beneficio. Todo esto son logros en función de la dignidad del hombre, reconocer que el hombre tiene derecho y que es el trabajo. Hablaste, tiene dos dimensiones, que es esa dimensión que dignifica, que debe ser capaz de generar todos los recursos para poderse realizar. Por eso decía anteriormente que en ese sentido nuestra ley es una ley de avanzada. Por supuesto, todavía le faltan muchas cosas que corregir y que mejorar. Sin embargo, fíjense que nosotros tenemos 6 horas diarias de trabajo, cosas que no los tienen en otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque garantiza, y se estaba estudiando inclusive, ver la posibilidad de que sea productivo, porque sabemos que a lo largo del día hay horas que son más productivas que otras. Entonces, eso hay que conocerlo. Eso no es que alguien le dio la gana de decir, no, vamos a reducir las horas porque van a trabajar menos. No, es que hay todo un estudio que a lo largo del día hay horas de mayor productividad. Y eso es lo que se quiere. Bueno, vamos, si eso es así, hay otras horas que son como de ocio, que son más pesadas, entonces aprovechar y que entonces esas horas sean parte de esa parte de recreación, de reconstituir ese cansancio, esa parte del ser humano. Y allí tenemos eso bien claro en nuestra ley. Claro, pero por ejemplo, Rosa, que tú estás diciendo, eso tiene que ser un acuerdo entre estoy hablando de los empresarios y los trabajadores, ¿no? Tiene que hacer un acuerdo, no impuesto de arriba del Estado ni del empresario, tiene que acordarse, y lo que el empresario y los trabajadores acuerdan de mutuo acuerdo, bueno, eso se debe respetar, pues. Bueno, claro que sí. Lamentablemente la historia nos ha dicho que han sido luchas de luchas y que no ha sido un acuerdo de que yo llegué, sino que para eso es la ley. Son conquistas que después a través de la ley quedan sancionadas y se obliga a que las partes las cumplan. Y ese es el deber del Estado, dicho sea de paso. Exactamente, porque bien lo decías tú, tenemos deberes y derechos, ¿verdad? Nuestro derecho a tener, en nuestro caso, que se nos cancelen las prestaciones sociales, que es algo que se había perdido en una oportunidad y sin embargo se volvió a rescatar. Y las pensiones también, porque que es muy importante. la pensión, claro, la pensión ya es otro nivel, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que corresponde aquí en lo que contempla la ley del trabajo, del trabajo. Entonces, eso debemos conocerlo. Otro elemento es que nosotros tenemos que tener las condiciones idóneas para el trabajo. Tú lo decías allí en la encíclica, eso lo considera la encíclica, y la Organización Internacional del Trabajo establece unos parámetros donde incluye, que yo no sé si ellos se pusieron de acuerdo allí para hablar los mismos elementos, que es la parte de esa recreación y la protección de la familia, porque el trabajo tiene que brindar, tiene que tener, brindar la oportunidad de que tenga una protección que permita que la alimentación, cuando hablamos de protección estamos hablando de alimentación, estamos hablando de vivienda, todos los estamos elementos hablando que hemos dicho. Lo que tú mencionabas, inclusive la parte
de las medicinas, Sí, toda esa esa es parte. la Por eso salud. es que se habla de HCM y todos esos elementos. Otra cosa que es importante, que debemos saber que está allí, que esos compromisos, nosotros no es que vamos a agarrar la ley y vamos a decir, no, yo tengo derecho y voy a hacer lo que me da la gana, no, porque hay unas obligaciones, cuando yo hubo un contrato, de parte y parte, entonces ambas partes deben comprometerse a cumplir con esa... Precisamente ese elemento, para darle la palabra a Johnny, hay que tomar en consideración la empresa donde se trabaja. Ajá. Es decir, pero tiene que haber un diálogo entre empresarios. Porque tú puedes decir, oye, dame un aumento, pero si yo te puedo probar que no estamos produciendo lo suficiente para darte un aumento, tú tienes que aceptar que no es el momento del aumento. Ahora, si yo hago que esa empresa produzca el doble, entonces es un derecho de tus trabajadores que tú le aumentes el sueldo. Le des la plusvalía que hablamos, ¿no, verdad? Sí. Ahora fíjate que tú acabas de decir algo para dar Pero- la palabra a Johnny, que es interesante, porque una cosa es que yo establezca una empresa, ¿verdad?, con unas características, y entonces yo sé si tengo la oportunidad de contratar o no contratar a otra persona, y entonces yo limito, pero otra es que yo quiera producir todo eso y no querer compartir la plusvalía. Pero que- yo lo que quiero es decir que el Estado no puede fijar un salario fijo al trabajador. Puede ser un salario mínimo para que nadie abuse, pero eso debe ser un contrato entre los empresarios y los trabajadores, tomando en cuenta si la empresa está produciendo. Porque si yo soy empleado de tu empresa y yo veo que con mi trabajo y mi esfuerzo tu empresa echa para adelante, yo cuido tu empresa porque es mi beneficio, pero yo tengo que saber que eso me beneficia. Si no, si tú te llenas y tú sigues vendiéndome un sueldo miserable, entonces yo bajo mi calidad Por ahí de trabajo. dicen Pero ponerse la dime, porque tú camiseta. eres un empresario. Bueno, un poquito difícil, bien difícil lo que están planteando Rosa, porque tema es Rosa está complicado. planteando una cuestión así como sindicalista y Pablo lo está viendo desde el punto de No, vista de la sindicalista encíclica, no. pero la realidad realmente es otra. A ver, Johnny, La danos tu realidad punto de es vista. otra. Tú es plural, hermano. Sí, exacto. Cuando yo monto una empresa y yo invierto un capital en la empresa, ese capital es mío porque yo me he esforzado por tener el capital. Aunque el empleado y el obrero también es parte del capital de la empresa. Y es Claro, un porque capital, ¿quién te hace que tú tengas y es, y es un capital muy importante. El Por obrero eso, no- por eso es capital. que es bueno que muchas veces a estas empresas no se automaticen, porque al automatizar una empresa deja de tener empleados. Porque entonces las máquinas lo van a hacer todo, entonces no voy a necesitar el empleado. Pero siempre se va a necesitar el empleado para tener que cuidar las máquinas, para hacerle mantenimiento y todo este tipo de cosas. Pero lamentablemente, cuando una persona va a buscar un empleo, entonces tú le dices, mira, esto, tú vas a ganar esto, pero tus obligaciones son tal y tal y tal cosa. Vamos a los deberes del trabajador. Exactamente, entonces estamos en los deberes del trabajador. Entonces cuando le toca hacer los deberes del trabajador, entonces ya el trabajador, después que tiene el empleo, después que aceptó las condiciones, entonces se pone reacio. No, mira, a mí me duele el cuello, a mí me duele la mano, a mí me dio gripe, yo no vivo cerca de aquí, yo no voy a poder llegar temprano. Pero eso no fue lo que acordamos cuando yo te di el empleo. Entonces viene el Estado paternalista, por otra parte, entonces decide una inamovilidad laboral completamente. Entonces tenemos una inamovilidad laboral con empresas no productivas. Entonces cuando tenemos empresas que no producen y tenemos una inamovilidad laboral, ya estamos entrando en conflicto. Por eso es que yo dije primero, antes de comenzar todo esto, que tenemos que crear la armonía y entre las dos partes para que el país y el pueblo y podamos salir adelante. Porque entonces si nos vamos a la encíclica como tal, oye, esa es la isla de la fantasía. Cuando cuando yo como empresario hago toda esa inversión y invierto mi dinero, yo tengo derecho a ganar más porque yo soy el empresario y yo soy el que estoy invirtiendo. Pero eso no significa que el obrero y el empleado no tengan que recibir una parte. De hecho, que sí la reciben llamadas utilidades o bonos especiales. Porque nosotros, por lo menos, cuando yo he tenido empresa y entonces yo veo que un trabajador es muy bueno, entonces yo le pago su sueldo y le pago sus utilidades. Pero resulta que ese empleado, aparte del trabajo que hace, es mi mano derecha, es el que se encarga de ir al banco, es el que se encarga de hacer unas cosas. Yo a él le pago un bono aparte, porque a mí me sale pagarle el bono aparte, porque yo soy el empresario. Pero entonces hay otros que se molestan porque no reciben el bono, pero los que se molestan porque no reciben el bono, entonces no cumplen con las cuestiones laborables, o sea, son flojos, no quieren trabajar. Entonces a mí me culpan porque yo estoy beneficiando a esa persona de forma ilegal, porque yo le estoy dando, bueno, pero si yo le regalo mis reales a quien me dé la gana, yo le puedo dar Ok. dinero a quien yo quiera. Espérate. Pero entonces
un país se construye precisamente trabajando. Me encantó mucho esa parte que tú dijiste, Rosa Mireya, que habían horas laborables y hay horas que no son menos laborables. Sobre todo esa hora que le llamamos la hora del burro, esa hora del mediodía, para que la gente precisamente descanse, para que la gente se tome ese tiempo, esté en su casa y luego regrese nuevamente a la hora. Pero es lamentable también que entonces en las poquitas horas laborables que tenemos, el obrero y el empleado me produzcan menos, porque a mí me preocupa. De hecho, yo discrimino a las personas que fuman, y yo me acuso de eso. Yo discrimino a las personas que fuman, porque si una persona se fuma una caja de cigarros, entonces cada cigarro son 5 minutos, y entonces yo tengo que multiplicar 20 por 5 minutos. Ese obrero se me convierte a mí en improductivo durante tanto tiempo. Entonces, lamentablemente, yo tengo que buscar personas que no fumen para que me puedan rendir en mi trabajo, si quiero sacar la empresa adelante. Pero quiero darte la palabra, Pablo, que estamos llegando a los minutos finales. Yo creo que es importante, antes de concluir, porque este tema, como es natural, no lo vamos a agotar en este programa, ¿no? Pero fíjense ustedes que la encíclica es una inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Amén. No es una cosa en el aire. Lo que pasa es que los problemas, como no hacemos cumplimiento de la palabra de Dios, por eso nos salen mal. Porque la encíclica también dice que como los trabajadores tienen derechos, también tienen deberes. Fíjense los deberes que habla la encíclica, porque en nuestra Constitución hay muchos derechos. Hay no sé cuántos artículos, hay 4 deberes nada más. Me parece que no. Para tú reclamar tus derechos, tú tienes que cumplir primero con los deberes para apoyar lo que tú estabas diciendo. Exacto. ¿Okay? Cumplir tu labor cotidiana, cumplir con el deber. Lo decía un Juan 23 una vez que le preguntó a un joven, ¿qué es lo que hay que hacer santo en el siglo XX? Y decía Juan 23, cumple con el terrible deber cotidiano y ya eres santo. Cumplir con el deber, eso es un deber del trabajador. Fiel a su horario asignado y al contrato que ha hecho con el empresario. De mutuo acuerdo, libremente, sin presión del empresario. Honestidad en la gestión. Trabajar al máximo, dar la calidad, no piratear el trabajo, porque eso denigra a tu persona y hace que la empresa donde tú estás produciendo mengue lo que tú decías. Tiene que haber una asociación entre empresarios y obreros justa, donde yo cumplo mi deber, pero si yo cumplo mi deber, yo tengo derecho a reclamar mis derechos a ti, empresario, que progresas por mi trabajo, porque el trabajo mío vale más que tu capital. Recuerda eso, y eso te lo recuerda Dios y te lo recuerda la encíclica. El trabajo humano vale más que tu cochino dinero de tu capital. El capital es importante porque es fruto del trabajo, si es fruto del trabajo, porque así si es fruto de la corrupción no vale nada. Pero el ser humano, el trabajo del ser humano es mucho más importante que tu capital. Por eso tienes que llegar a un acuerdo con tu trabajador y no solamente darle, como dice Johnny, al panita tuyo y al que te cae bien o el que te, ¿cómo se llama la palabra? Chupamedia, ¿no? Eso no lo conoce a nivel internacional. No, pero usted tiene que dar a todas las personas que trabajan, porque el trabajo, el progreso de usted, empresario, no depende de su socio, sino depende de todo el cuerpo de trabajador. Tiene que exigirle que ellos cumplan con su deber y por eso la encíclica defiende también el derecho del empresario. Solidaridad con tus compañeros. Hay gente que está allí nada más que metiendo cizaña y tratándose de ganar al jefe para que lo suban y hundir al otro para que lo voten. Eso es inmoral. Usted pierde su dignidad. Usted tiene que ser solidario con sus compañeros de trabajo y tiene que meterle la mano cuando haya que. Eso le exige también el deber. Y cuidar la empresa, eso le va a gustar a Johnny, como si fuera tuya. Por eso a mí me gusta más el llamar dueño y empleado socio, gente que pone el capital y gente que pone la mano de obra, porque la ciudad se construye con ingenieros, arquitectos, pero también con obreros y albañiles. Amén. De esto y otras cosas podemos hacer un programa especial porque nos quedó aquí la parte de la propiedad privada, muy interesante, la función, pero eso tiene que ser en otro programa, porque ya estamos concluyendo, ya se nos acabó el tiempo y nos están pidiendo en la emisora que cerremos el programa. Sí, entonces, para terminar. Para la semana que viene debemos continuar con lo que son las organizaciones inteligentes, que es una visión más adecuada a lo que es el Espíritu Santo, donde ya no existe capital, el personal no es capital, sino que son talentos humanos, y es otra visión que tenemos que abordar. Y con esa visión del hombre y que debemos amarnos, entonces
vamos a despedirnos y para eso, bueno. Bueno, le damos las gracias al Espíritu Santo, productor de este programa. Siempre tenemos posiciones encontradas, pero eso es muy bueno porque le da la diversidad y cada uno da su opinión. Te doy las gracias a ti, Pablo, por regresar de vacaciones, a ti, Rosa Moreno, por estar con nosotros, a nuestro querido radio usuario, TV usuario, a todos estos muchachos que nos acompañaron hoy, a Eliezer, a Elisaúl, a Mike, a Kleiber, a Jesús Blanco, Manuel Maldonado, a Rafael Fernández. Rafael Fernández se va a contentar cuando le digamos muchachos, porque gracias a ustedes el programa sigue llegando a todos nuestros queridos TV y radio usuarios. Bueno, Pablo, el Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, y la bendición, Pablo, Bueno, para que el despedirnos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es creador de un hombre que le da la posibilidad de transformar esta tierra, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A cumplir con el deber para después reclamar derecho, hermano. Amén. Nos vemos la semana próxima.